Compañeros, compañeras, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más acá, como pez en el agua, en la 4TV, donde, usted sabe muy bien, estamos conversando con muchos compañeros, compañeras de diferentes actividades, de diferentes espacios, de muy diferentes tradiciones y escuelas de pensamiento y actividades. Hoy, ahora, en esta ocasión, vamos a hablar con Eduardo Aguilar Sarandona. Él es novelista, es dramaturgo, es abogado y ahora está haciendo una investigación profunda sobre muralismo mexicano y en particular sobre Jesús Guerrero Galván, que seguramente será de aquellos muralistas que no son tan conocidos en el gran público, ¿no? Donde conocemos mucho a Diego Rivera y conocemos mucho a David Alfaro Siqueiros, pero de repente se nos van nombres que son importantes y que tienen una obra y una trayectoria que solo investigadores como usted nos traen a conocimiento. Pero cuéntenos antes, pues, ¿quién es nuestro camarada Aguilar? Soy un escritor ahora. Me he dedicado a activismo social durante muchos años. Tuve la fortuna de trabajar con los refugiados guatemaltecos que llegaron durante la migración de 1983 en las tierras lacandonas. Pero he incursionado en teatro y soy una persona muy inquieta, soy como un personaje del Renacimiento. Todo me interesa, todo me gusta. Y en esta ocasión yo creo que es muy importante que hablemos primero del movimiento muralista mexicano, que siento que ahorita, a comienzos del siglo XXI, lo hemos demeritado. Lo tenemos como algo ya tan parte de nuestras vidas. Cada que vamos a una oficina pública o en algunas escuelas, vemos estos murales y ya no reparamos en ellos normalmente. Pero fue un movimiento de una importancia capital. Así es. O sea, por ejemplo, si uno va a Alemania y checa uno a todo este movimiento pictórico de principio del siglo XX, pues ellos están muy orgullosos y vigentes en sus museos. Si vamos a Francia, los impresionistas siempre estarán en la cartelera, siempre habrá libros, siempre habrá exposiciones. Y nosotros, con nuestro movimiento muralista mexicano, lo tenemos un poco rezagado, siendo que es uno de los grandes movimientos pictóricos del siglo XX que reunió tanto talento. Como tú lo acabas de mencionar, pues Diego, Orozco y Siqueiros, tremendos figurones, pero tenemos a otra serie muy importante de grandes pintores que hicieron una labor, además del muralismo, de otro tipo. Y para platicar especialmente de don Jesús Guerrero Galván, pintor jalisciense que nace en 1912, en plena revolución, y le toca toda esta efervescencia y todas estas luchas, y le tocó vivirlas de niño. Y le tocó traducidas en carencias, en falta de alimento y en la necesidad de ver cómo solucionar la vida. Su familia vive esto, además, no solo el periodo revolucionario, sino el posrevolucionario con la Guerra Cristera. Entonces, Jalisco vive de alguna manera 25, 30 años de luchas, de guerras, de muerte. Y terminando ese periodo, nuestro personaje, Jesús Guerrero Galván, tiene que irse a Estados Unidos. Su madre se lleva a la familia para allá para tratar de subsanar, ¿no?, las necesidades, y ahí se dan cuenta de su talento, porque él es un niño, como todos los niños genios. Sí, ya trae un talento que viene de nacimiento y que lo comienza a expresar con trazos y con dibujos, y una pareja norteamericana se da cuenta de su habilidad
y lo inscribe a una escuela de dibujo y de pintura. Y él inmediatamente toma habilidades y crece su habilidad de tal manera que a los 15 años recibe el primer premio en un concurso de dibujo. Después ya a los 20 años regresa a Guadalajara, y en Guadalajara ya en 1930 sucede una efervescencia cultural. Efervescencia cultural que nosotros podemos notar, digamos, por ejemplo, en literatura con Juan Rulfo o con Juan José Arreola, ¿sí? En pintura está el doctor Atl. Y sobre todo sobrevive en Guadalajara estos que se llamaban las tertulias en Europa, ¿no? Donde se juntaban en una casa los artistas, los escritores, los poetas, a hablar de arte, a hablar de política, a hablar del nuevo tiempo, el tiempo del Renacimiento. Y él forma parte de estos grupos. Y ahí surge una escuela local en Guadalajara que tenía un gran maestro, el maestro Vizcarra. Y el maestro Vizcarra, que es un férreo dibujante, un maestro demandante, ¿sí? Un poco a la forma clásica. Ortodoxo, ¿no? Rígido. Y el maestro Jesús Guerrero Galván durante 5 años... Estuvo con él en clase. Exacto, ¿no? Y aprendió. Y le regala, el maestro Vizcarra le regala... Bueno, primero, el maestro Vizcarra era un apasionado del arte del Renacimiento, ¿no? Con toda su riqueza técnica y temática, y influye a su alumno, ¿no? Entonces, el alumno con tan buenas herramientas, sobre todo en el dibujo, y pues comienza a desarrollar su propio lenguaje. Sucede está un gobernador Zuno, el gobernador Zuno, que es gran apoyador del arte, y empieza a hacer su movimiento muralista local en Jalisco. Empiezan a pintar en la oficina de correos, en algunas escuelas, y el maestro Jesús Guerrero Galván ahí pinta. ¿En qué años empieza a pintar estos murales? Como en 32, 33. Interesante. Sí. Y desde luego en México ya está sucediendo la tremenda revolución de Vasconcelos. Uh-huh. O sea, Vasconcelos tiene el enfoque, ¿no?, de que las paredes públicas lleven un mensaje, ¿no?, un mensaje de revolución, un mensaje de cambio, un mensaje indigenista. O sea, que cambia por primera vez la visión de la historia de México y la cuestión indígena un poco rezagada y un poco aislada la incorpora este movimiento. Entonces, bueno, está en esto el maestro Jesús Guerrero cuando recibe una invitación del nuevo secretario de Educación Pública en México, que es Bassols, y ya están incorporados otro grupo de talentosísimos artistas, ¿no? Está O'Gorman, ¿sí? Está Camarena, pues hay un sinnúmero de pintores bien formados, porque por eso se logró hacer un movimiento. Un movimiento se logra cuando no es un individuo que desarrolló sus capacidades, sino es un grupo importante que desarrolla sus capacidades y tiene dónde expresarlas. Entonces, además, maestro, otra característica que yo le preguntaría, ¿no? Sí. Esta generación de artistas también está enclavada en una época donde hay una gran discusión sobre el futuro de la humanidad y hay paradigmas, ¿no? Está el gran debate del socialismo, del capitalismo y el fascismo, ¿no?
Y había una gran discusión política, filosófica y estética, ¿no? Así es. Creo que eso también fortaleció muchísimo esta riqueza, ¿no? Así es. Mira, un poco yéndonos a tu comentario, está ese famoso mural de Diego que está aquí en Bellas Artes, ¿no? La ciencia también participa, ¿no? Y mientras, sí, el enfrentamiento entre capitalismo y comunismo, porque más bien en aquel tiempo se centraba más en el comunismo. Sí, la Unión Soviética como la claro, figura central, como, ¿no? El gran paradigma, ¿no? Que bueno, más adelante platicaremos una visita que hizo el maestro a la Unión Soviética. Muy bien. Pero es una ideología. Primero, él nace con la palabra revolución. El maestro Jesús nace durante Guerrero, la Revolución Mexicana. O sea, si hay alguna palabra que él estuvo escuchando todo el tiempo fue revolución y no la dejó nunca, ¿sí? Y no de gabinete, exacto, sino participando, ¿sí? Entonces, otro dato del maestro es que desde niño tuvo algunos problemas de salud, ¿sí? Digo, ¿y esto para qué se habla? Simplemente para hablar de las épocas donde el maestro tenía más energía y su obra fue más contundente. Y otras épocas en que hubo de replegarse y guardar la salud, ¿sí? Entonces, él está metido en esto, pinta un mural en Ciudad de México, en la colonia Álamos, juegos de niños y niñas en una escuela. Desgraciadamente está perdido ese mural, pero hay fotografías de él. Y los muralistas trabajaban en colectivo en muchas ocasiones. Entonces, a él le toca trabajar en colectivo en varios murales importantes y ahí está en el andamio, ¿no? En el andamio donde también es un estrado. Sí, porque se está hablando de política todo el tiempo y se está hablando de arte, ¿no? Está en ese espíritu cuando se ve el orientado y ve un cierto impulso de experimentar con algo muy propio, ¿sí? Entonces él se vierte en las imágenes del indigenismo, unas imágenes que tiene el maestro Jesús Guerrero que son increíbles, porque no son panfletarias, son imágenes que vienen del interior del pueblo, del interior de la gente, ¿no? Imágenes muy mexicanas con una técnica depuradísima además, o sea... Pregunta. Sí. ¿El cómo ves tú, o cómo ve usted, maestro? Tú, por favor. Esa figura del indígena, el maestro. Sí. ¿Tiene un contacto, una reminiscencia de su experiencia, de tu experiencia en la solidaridad internacional con los exiliados guatemaltecos? ¿Hay un contacto? Mira, primero a él hubo gente que le decía el indio guerrero. O sea, él vivió la discriminación, ¿sí? O la discriminación social, ¿no? O esa discriminación tan finita que tenemos los mexicanos, pero tan aguda, tan peligrosa. El chingaquedito. El chingaquedito, ¿no? Sí, y él la vive. Y él la vive y con hambre. Hay momentos en que tiene hambre. Pero afortunadamente esa hambre, yo creo que don Jesús Guerrero Galván es un hombre que se sobrepone a muchas circunstancias. Y se sobrepone al hambre. Empieza a vender desde chavito sus dibujos. Y tiene la habilidad, porque es un señor de sangre ligera. Él cae bien. Y fácil de hacer amigos en todas las clases sociales, principalmente entre el pueblo, ¿no? Y a tu pregunta en concreto, yo creo que él traía ese espíritu. Su madre era purépecha, ¿sí? Entonces, en su casa, como muchos de nosotros, por algún medio o por otro nos tocó mamar el indigenismo, pero el indigenismo no de calendario, sino el indigenismo
que es la corriente profunda que nos mueve. Y esa corriente profunda que nos mueve en el maestro es evidente, porque todas... Se expresa en el lienzo. En los lienzos, él es un gran retratista, se convierte en el retratista. Yo creo que refleja primero a la mujer, o sea, pero a la mujer, no a la mujer de trenza, sino una mujer cósmica. Tiene un mural aquí en el Museo Nacional de Arte Moderno, tiene un maravilloso mural donde se ve esta capacidad de síntesis del maestro. Primero, todos sus retratos son de una gran sensualidad. La carne se siente como en la pintura del medievo, ¿no? Como el de los grandes maestros del medievo. De una dignidad impactante. O sea, no tiene personajes desmayados o caricaturizados, ¿no? Son grandes personajes que están hablando no solo de la carne, sino también del espíritu, ¿no? Esa de nuestra raza. Y no solo engaña al ojo con el volumen de la pintura, sino que Impacta. Hay un mensaje. Cada pintura del maestro quita el aliento, te puedo decir. O sea, si nosotros nos centramos y vemos una pintura del maestro, porque desarrolló una técnica muy especial. Normalmente la pintura europea, ¿no? Maneja una cosa que se llama el claroscuro. Entonces, yo pongo oscuro en el fondo y las luces están en el rostro y en el cuerpo ¿no? Del retratado. El maestro le hacía al revés, ¿sí? O sea, sus personajes irradian luz y en cada uno de sus cuadros inventa unas luces, porque las inventa, son las luces propias de él y saca unas luces increíbles, ¿no? Entonces, en este mural que estamos platicando de allá del Museo Nacional de Arte Moderno, ahí lo pueden ir a ver todos. Sí, por favor, sí, y nos hace ahí tiene una pintura mural, digamos, de la madre tierra, un concepto que no se manejaba hace 80 años, ¿no? Antes era la tierra, pero él pinta una mujer con toda esta maravillosa sensualidad increíble, porque es una mujer, si no es una mujer que nos está viendo con el rostro volteado hacia el espectador y puede verse todo el cuerpo y hay unas figuras míticas insuflándole vida a la madre tierra, ¿no? Es un cuadro que yo recomiendo que se den una vuelta al museo solo para ver. Tiene otras pinturas, tiene 3 o 4. Ahí mismo en el museo. Ahí mismo. Pero con esto te quiero decir es la fuerza con que él toma y representa lo indígena, pero el espíritu del indígena. Otro de los temas que es muy interesante en el maestro son los niños. Entonces, él fue un hombre de familia que tuvo 7 hijos, ¿sí? Y entonces siempre estuvo rodeado de niños, de chamacos, ¿no? Corriendo en torno a él. Y él los pintaba mucho. Yo creo que muy pocos pintores de la historia de la pintura universal lograron captar la esencia de la infancia con tal plenitud como lo hacía el maestro. Sí, sus retratos de niños, que tiene cientos, cada uno de ellos son un verdadero poema. Es un poeta, ¿no? ¿Dónde se pueden ver esos retratos? Mira. El público en general, ¿dónde puede encontrar esa obra? Pues mira, yo creo que por eso es tan importante hablar del maestro. Sabes que, como te decía hace rato, él tuvo la gran habilidad de vender su obra. La repartió. O sea, fíjate que normalmente tú entras a un estudio de un pintor y tiene formaditos ahí sus cuadros. El maestro no tenía.
En cuanto terminaba una pintura, se la llevaban. Sí, no. Entonces está en muchas colecciones particulares. Aquí donde podemos ver, aquí podemos ver en el Museo de Arte Moderno, en el MUNAL, también hay varias de sus obras. En Guadalajara, ¿cómo se llama? En la Universidad de Guadalajara, que por cierto acabamos de tener allá una excelente, bueno, sus hijos, aquí presentes también, hicieron la donación del caballete y de los pinceles y de la mesa de trabajo del maestro. Y acabamos de estar en la Universidad de Guadalajara, donde tuvo una muy buena recepción y esperamos próximamente tener ya una exposición itinerante para que la obra del maestro se esté moviendo, sea conocida, se esté moviendo y se conozca mejor. Ya, muy bien. ¿Y hay algún sitio de internet donde se pueda visitar la obra? Claro, ¿Sí? sí, don Jesús Guerrero Galván. Y ahí está. Y hay mucha de su obra, y sí es una invitación, Claro. Es una invitación porque se sale un poco del cartabón de los muralistas, ¿no? Por ejemplo, en Orozco y Siqueiros, el impresionismo alemán tiene ahí una fuerza impactante, y Diego era de otro planeta, ¿no? Ese traía todas las influencias y las interpretaba de una manera espléndida. Se adelantaba a veces, ¿no? Se adelantaba, ¿no? Y bueno, fue un genio que se pintaba por kilómetros, ¿no? Pero entrar a esta intimidad de la pintura, de lo mexicano, de ese mensaje silencioso, ¿no? Que todos nosotros traemos, ¿no? Y que a lo mejor viene desde las culturas, desde el formativo, desde los olmecas, ¿no? Nosotros venimos arrastrando costumbres atávicas de, por ejemplo, comer tortillas o expresar sentimientos de alguna manera desde hace mucho tiempo. Y en el maestro podemos ver eso, podemos ver esa genialidad. O sea, podemos vernos a nosotros allí. Así es, sería un espejo. Nos ha pintado. Y con maestría, y además con técnica renacentista, o sea. Una gran técnica. Una gran técnica. Ahora, para ir cerrando, Sí. ¿Cómo evalúa usted esta pintura, esta técnica, ¿no? tan cuidada, con además temas tan profundos, ¿no? Y en donde podemos ver actualmente en pintores o escultores actuales esa herencia? ¿Existe esa herencia o se ha roto? ¿La ruptura fue una ruptura total o todavía se puede ver obra que toque, que contacte? Debe de haber. Por ahí está. Debe de haber, ¿sí? No, y ¿sabes qué? Bueno, y no solo está en la contemporánea, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros vemos la escultura en piedra olmeca o las estelas mayas, Sí. o las piedras de en la Gran Tenochtitlan, de ese tesoro como Coyolxauhqui, ¿no? Como el calendario que se le llama calendario azteca. La piedra del sol, ¿no? Piedra del Sol, que es magnífica. La Coatlicue. Y si vemos de repente en pintores coloniales, ¿no? Como, ¿no? Correa, o sea, en la historia del arte mexicano hay reflejos de esto que el maestro de alguna manera logró al detalle. Sintetizar. Así es. Muy bien. Pues muchas gracias, maestro. No, muchas pues, gracias. agradeciéndoles a conocer la obra de ustedes. Jesús Guerrero Galván, ¿no? Una invitación. Una invitación, hay que buscar, ojalá podamos poner la página por aquí para que la gente se meta. Perfecto. ¿Y con qué mensaje nos despedimos de nuestro público? Somos un pueblo muy dotado, sí. Somos un país lleno de riqueza y nos queda
apropiarnos, ¿no?, de esa gran riqueza y expresarla en el quehacer cotidiano, en el quehacer político, en el quehacer social, en el hacer artístico. Tenemos ese gran talento que estamos obligados a explotar. Estamos condenados a ser libres. Deberíamos. Muy bien, pues muchas gracias, compañero. Muchísimas gracias. Eduardo Aguilar, pues dramaturgo, escritor y ahora investigador y promotor de la obra del compañero. Así es. Muy bien, pues muchas gracias, Gracias y a ti. esperemos que en otro momento podamos seguir platicando, incluso también que podamos invitar a los hijos del maestro también aquí a platicar, ¿no? Sería Estaría maravilloso. muy bueno. Pues allá, usted lo vio aquí en la 4TV, Eduardo Aguilar, con nosotros promoviendo el muralismo mexicano, invitándole a que usted también investigue y usted también conozca el arte de nuestro país, esta reserva cultural que nos convierte en un pueblo excepcional. Ya sabe, ponga la manita arriba, pulgar arriba, comparte el enlace en todos los chats que tiene de su familia, con sus tíos panistas y con sus tías que se quedaron sin partido, y con lo que queda ahí de su familia priista. Compártale la 4TV para que vean que hay muchas otras formas de entender la realidad y muchas otras formas de participar para transformarla. No deje de indignarse por cualquier injusticia que suceda en cualquier parte del mundo, porque solo eso nos hace un poquito más humanos. Hasta luego.